Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos compartiendo un nuevo programa del ciclo 40 de Argentina en Democracia, los 40 años de la democracia argentina. Estamos haciendo un repaso de la mano del riquísimo archivo que tiene Canal 10 para recordar episodios muy importantes y que han dejado tal vez para la memoria de muchos cordobeses algunos datos verdaderamente interesantes como para recuperar. Y así lo vamos a hacer porque vamos a recordar la visita a la República Argentina en dos oportunidades y una de ellas a Córdoba, de quien hoy es un santo, consagrado por el Papa Francisco no hace mucho tiempo, Juan Pablo II y su visita, que tuvo dos capítulos muy interesantes, uno en plena guerra de Malvinas, pero nos vamos a abocar también, y de manera más fuerte, a la visita que Juan Pablo II hizo aquí a Córdoba, también por supuesto en el contexto de una democracia recuperada de la mano de Raúl Ricardo Alfonsín. Por eso, y con invitados que van a narrar sus historias y todo aquello que debemos recordar de la visita de Juan Pablo II a la República Argentina, presentamos de esta forma el programa. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. En el Vaticano están hablando de que próximamente, tal vez sea sobre el cierre del verano del año que viene, tal vez más cerca de marzo, el Papa Francisco pueda concretar ya como Papa, Jorge Bergoglio, su primer visita a la Argentina. Sin embargo, vamos a repasar hoy por qué fue que un Papa tuvo dos visitas y bastante reiteradas a la República Argentina en contextos totalmente distintos, ¿no? Prácticamente en un caso fue sobre el cierre de la dictadura militar, más precisamente en la Guerra de Malvinas, y posteriormente cuando ya se consolidaba la democracia que supimos conseguir después del año 1983. Pero queremos tener una lectura de lo que fue la Iglesia en ese tiempo, de la mano de un hombre precisamente de la Iglesia, un cordobés, tengo entendido, ¿no? El padre Munir Braco es asesor de la Pastoral Social Cordobesa y está en contacto ya mismo en presencia aquí en los estudios de Canal 10 con nosotros. Munir, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Julio, gracias por la invitación para tener un espacio de diálogo y compartir un ratito, junto a toda la audiencia y junto a vos. No es habitual que un jefe del Vaticano, jefe de la Iglesia, visite un mismo país en dos oportunidades y en tan corto tiempo, ¿no? Bueno, Juan Pablo II, lo vamos a decir contundentemente, y frenó una guerra. Frenó la guerra de Argentina con Chile, que teníamos el conflicto por el canal de Beagle. Entonces, vaya si no hay incidencia, digamos, una incidencia positiva en el valor de la paz, ¿no? Hoy siempre los papas y Francisco está haciendo también sus gestiones, ¿no? en la triste guerra entre Rusia y Ucrania. Y Juan Pablo II, fue intermediario, se aceptó la mediación. Imagínate vos, la guerra siempre es un drama, con un país hermano, ¿no? Como Chile. Y en el conflicto bélico con Gran Bretaña en plena guerra de Malvinas se produce la primera visita de Juan Pablo II. Estuvo unas horas en Gran Bretaña, viajó de inmediato a la Argentina también, prácticamente reunido con las autoridades de facto en esa oportunidad. Dicen que Juan Pablo II, cuando llegó al aeropuerto
que lo trajo precisamente la República Argentina, dio un discurso improvisado en donde mencionó cerca de 30 veces la palabra paz. Bueno, ¿cuántas veces los papas viajan como embajadores de la paz, no? Charlamos un poquito hoy y parte, digamos, del aporte de la Iglesia a lo largo del tiempo de la democracia ha sido muchas veces esa. Y te diría que si no es la principal, pega en el palo, ¿no? En Argentina, en distintos momentos, el aporte por la paz. Cuanto más cuando está la inminencia o el peligro de una guerra en donde tantas vidas y tanta destrucción se pone en juego muchas veces por intereses mezquinos, ¿no? Entonces, indudablemente, ahí la Iglesia y el Papa, que son líderes mundiales, tratan de intervenir con mucha fuerza en favor de la paz. Y si vos, claro, ese registro que tenés que mencionó la paz, bueno, no hay duda, porque es una preocupación, digamos, por la sociedad, por la familia, por la comunidad, por la humanidad, ¿no? Entonces, tantas veces los papas son embajadores de la paz. Francisco también muchas veces él hace sus viajes como embajador de la paz, ¿no? Bien, Munir, te invito a que compartamos la llegada del Papa en la 9 de julio a Buenos Aires. Ya nos ubicamos en tiempo democrático, en donde, después de haber sorteado esa experiencia, en donde se reunió con autoridades de facto, horas antes de que terminara la Guerra de Malvinas, Juan Pablo II llegaba de esta manera y provocaba, por cierto, como decía Munir Braco, esta andanada de contagiosa alegría especial relacionada con el mensaje que venía a traer en nombre de la Iglesia, y lo hacía de esta forma. Ahí lo vemos al presidente de la Nación, al doctor Raúl Ricardo Alfonsín, ubicado en el palco oficial en espera del arribo de su santidad y la comitiva que lo acompaña. Ambos ya han descendido del papamóvil y ahora lo hace su santidad Juan Pablo II para dirigirse hacia la rampa y el escenario principal. Previamente está saludando, como se puede observar. Queridos, queridas jóvenes, he venido a descansar un poco con vosotros, queridos jóvenes. He venido a escucharos, a conversar con vosotros, a rezar juntos. Quiero repetiros una vez más, como os dije desde el primer día de mi pontificado, que sois la esperanza del Papa, sois la esperanza de la Iglesia. Y queríamos acotar este mensaje porque antes de hacer frente a esta entrevista, Munir Braco me decía que Juan Pablo II vino y dejó una piedra, un jalón muy importante aquí en Argentina, que iba a servir para todo el mundo en función de algo que se iba a extender a lo largo del tiempo. Y tiene que ver con esa conexión tan especial con la juventud. Qué conmovedor y qué impresionante tiene que haber sido estar ahí, ¿no? Y bueno, y él le habla, me acordaba ahora así como cantitos que se decían, Juan Pablo II te quiere todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Realmente impresionante. Y sí, porque comenzó en Buenos Aires con la avenida Juan Pablo II la Jornada Mundial de Juventud en las diócesis. Fue la primera. Ahora se va a celebrar en Portugal, creo que es la número 37. Va a ir Francisco. Es decir, desde aquella oportunidad en Buenos Aires la primera, hasta exacto. La que estamos a punto de concretar o está a punto de concretar la Iglesia. Pero ¿cuál es el sentido especial de darle esta conexión tan particular y esta cabida de los jóvenes en lo que respecta al mensaje de la Iglesia que traía Juan Pablo II? Bueno, ahí dice que son la esperanza, les dice, ¿no? Me parece que en un contexto tan adverso, tan difícil, donde en algunos puntos las cosas han cambiado mucho y en otras no tanto, digamos, es alentar en los jóvenes la esperanza de que ellos tienen que sentirse protagonistas del cambio de la historia. Mira, conecto en
En Panamá, en la última JMJ, Sí. tuve la oportunidad de ir con unos jóvenes de la parroquia donde estaba. Sí. Y Francisco les dijo una misa impresionante, dijo algo similar. Le dijo a los jóvenes, ustedes no son el futuro del mañana, ustedes son el ahora de Dios, son el hoy. Y es lo mismo que le dijo Juan Pablo II en ese momento. Los jóvenes son el presente. Es decir, alentar a la juventud a que pueda incidir en los cambios, en las transformaciones, en las verdaderas transformaciones, en los valores que son importantes para que una sociedad se desarrolle y para que la democracia también se construya. Entonces, es impresionante ese carisma y ese hombre de Dios puesto al servicio de la humanidad, en este caso alentando a los jóvenes a que esa frase que por ahí, viste, muchas veces escuchamos, lamentablemente, la juventud está perdida, no está perdida, los jóvenes pueden transformar. Bueno, te voy a invitar a que Juan Pablo II estuvo en Córdoba. En realidad visitó varias provincias. Cuando fue elegido Papa era bastante joven, mucho más joven que Francisco, Sí, por sí, ejemplo, sí. ¿no? Creo que tenía 50 y... no llegaba a los 60 años. Juan Pablo II recorrió varias provincias, han quedado jalones en cada una de las provincias. Yo recuerdo una en Salta, en una casa religiosa, donde hay un monumento, una estatua de bronce con la figura de Juan Pablo II. Pero aquí en Córdoba descansó en el arzobispado. Sí. ¿Te han referido a alguna historia de eso o no? Sí, descansó en el arzobispado y en el arzobispado hay un recuerdo Una muy, placa. sí, la placa donde estuvo el Papa, del balcón en el que sale. Y está esa anécdota de que él venía muy cansado después de tanto trajín, de tanto viaje, y tuvo que salir a decirle a los jóvenes, Que se fueron a dormir. el Papa también descansa. Bueno, ¿quieres que lo veamos? Está ahí, dale. sí. Tenemos el archivo de Canal 10 en una cobertura especial con una seguidilla de episodios que protagonizaba Juan Pablo II aquí en Córdoba, y en el balcón del arzobispado, ahí en, creo que fue la avenida Irigoyen. Hipólito Yrigoyen, pronunciaba este mensaje corto pidiéndole a la gente que se fuera a descansar, porque el Papa esa noche iba a dormir. Mira. Es verdad que en Córdoba no se duerme. Yo prefiero pasar la noche como un hombre normal. Buenas noches. Qué recuerdo, ¿eh? Bueno, prefiero pasar la noche como un hombre normal. Y es cierto que Córdoba no descansa, pero nosotros lo estamos tomando desde el punto de vista religioso y esta historia del paso de Juan Pablo II por la ciudad de Córdoba. Vos decías, en el arzobispado donde estudiaste, y que es precisamente donde pernoctó Juan Pablo II, debe haber un sinnúmero de anécdotas, historias y referencias a sus enseñanzas en el momento en que pasó como jefe de la iglesia, nada más ni nada menos que por la casa de formación de todos los sacerdotes, ¿no? Sí, sí, creo que hubo encuentro con sacerdotes, hubo encuentro con seminaristas, me parece. Precisamente ahí en el seminario, sí, yo no estaba, por supuesto, pero, Claro. pero indudablemente ha marcado, porque uno ve el lugar y que hoy San Juan Pablo II haya estado en esa casa, indudablemente es una impronta muy grande, es una gracia, decimos los cristianos, y esa presencia marcó, ¿no? Marcó mucho, y como te decía al comienzo en ese diálogo, hoy seguramente muchos que están viendo esta nota van a recordar con lágrimas en sus ojos esos que estuvieron allí afuera, o cuando ese tremendo trabajo que hubo en las parroquias, en las comunidades, en grupos juveniles, organizarse para esa misa multitudinaria. Creo que son 500.000 personas que hubo, y muchísimos de esos jóvenes recibiendo y cantándole al Papa Juan Pablo II, que ese día habló mucho de la familia, ¿no? De la familia. Antes de despedirte, Munir, has traído una serie de referencias y de libros acerca de lo que ha sido precisamente el mensaje que dejó Juan Pablo II, lo que significó desde el punto de vista pastoral su visita aquí a Córdoba y a la Argentina. Haceme un mínimo resumen de lo que hoy
por hoy, se reconoce a través de todos estos escritos. Claro, porque Juan Pablo II tuvo una impronta muy importante, nosotros estamos hablando aquí en Córdoba, en Argentina, pero una impronta muy importante en favor de la paz, en favor de la humanidad, en favor de la dignidad de la persona. Y también eso influyó en la Iglesia argentina, cuando el Papa les dice a los obispos, hay que trabajar, hay que cuidar, por ejemplo, en pos de los derechos humanos. Eso se venía una etapa muy complicada porque empezaban los juicios precisamente contra los dictadores, ¿no? Y esa fue una etapa muy importante porque los obispos en el 82 venían hablando y preparando un documento que se llamó Iglesia y Comunidad Nacional, muy importante, fundante. Dicen que es el documento político más importante y fue ahí también en ese tiempo cuando el Papa visita Argentina, porque está gestándose la democracia. Y en ese documento, Iglesia y Comunidad Nacional, es la primera vez que es un documento de los obispos argentinos en donde se declara en favor de la democracia como un sistema político válido. Desde entonces, a lo largo de estos 40 años, ha habido, la Iglesia se ha expresado en favor de las diversas dificultades, por mencionar algunos. Por ejemplo, te vas a acordar, Julio, el diálogo, la mesa del diálogo argentino. Sí, totalmente. Eso fue fundamental. Después también, ahí donde habla de hacia el bicentenario, cuando nos preparamos como... Ahí la Iglesia ofrece unos puntos para que se puedan consensuar políticas de Estado. Está ahí escrito. Bueno, digamos, hace 15 días volvió a hacer lo mismo. Fue todo un camino de evolución después de la dictadura militar y ya en democracia, en donde la Iglesia empieza a cobrar un perfil mucho más amplio para la discusión de todos estos temas en defensa precisamente de los intereses de toda la comunidad. Ha sido maravilloso que podamos recordarlo de esta manera, Munir Braco, y un placer, por supuesto, tenerte aquí en el estudio de Canal 10. Muchas gracias. Gracias, Julio, gracias al canal por la invitación, un gusto para mí. Bueno, después de la palabra de este asesor de la Pastoral Social, Munir Braco, vamos a la pausa y en un rato recordamos otros aspectos de la visita de Juan Pablo II con la mano y la pericia de un historiador que investiga un poco todos estos tipos de situaciones y lo que ha dejado la visita de este pontífice que vino en muy poco tiempo 2 veces a la Argentina. Ya seguimos.